Bien, ahí estoy grabando. En mi experiencia personal no vuelven a ver la clase, porque la realidad es que suele funcionar con el video, tiene pocas reproducciones. Ada levantó la mano. ¿Quiere comentarnos algo? No, perdón, estaba toqueteé la pantalla porque tengo la mano mojada, perdón. Ok. Toquete con la mano seca la pantalla porque si no se le va a clavar todo el teléfono y va a ser un problema. Bien, arranco con la clase. Repito, voy a tratar de ir, no sé si rápido, pero sí puntual con las definiciones y algunas cuestiones del contexto histórico y no repetirme. Voy a apoyarme en las mismas presentaciones que están en los videos, pero bueno, voy a pasar un poco más rápido porque hay cosas que le vamos a ir charlando. Recordemos la semana pasada, hasta donde habló Frank, que estaba hablando de la sociedad de masas y cómo se instala la sociedad de masas. ¿Recuerdan algo sobre estas cuestiones? ¿Recuerdan o...? Yo soy modelo 82, a mí se me formatea el disco, tiro blue screen por semana y tengo que repasar todo el material para la clase porque ya tengo un procesador un poco viejito y poca capacidad. Pero entiendo que ustedes son más jóvenes que yo, en líneas generales, y deberían de recordar qué es lo que charlamos la semana pasada. Sí, así. Monitor de fósforo verde, tal cual. Que tiene que ver con bueno, estas cuestiones. Bueno, charlamos la semana pasada un poquito, o arrancamos la clase hablando sobre la conformación de la sociedad de masas y el contexto histórico o el marco histórico. A mí no me gusta mucho hablar de contexto porque el contexto es todo. O sea, uno cuando habla, no, es el contexto. Bueno, el contexto es un poco la excusa para que todo salga mal, ¿no? En líneas generales o bien, pero... el marco histórico de esta cuestión, que tenía que ver con el advenimiento de las grandes metrópolis, ¿no? La gente migrando hacia esas grandes ciudades para conseguir trabajo, porque la situación que tenía que ver con los procesos de producción agrarios se terminaba con el advenimiento de la máquina de vapor. Estamos hablando de la revolución industrial, ¿no? Y a partir de estos movimientos se genera, bueno, lo que fue el siglo del iluminismo, que le dicen, es llamado así por esta visual, ¿no? que tiene, empiezan a dejar de, no de creer en Dios ni en lo divino, pero sí en empezar a respetar la razón humana y entender que, bueno, a partir de la razón humana no todo viene de lo divino, por así decirlo. Se empieza a cuestionar esta situación de que Dios provee, de que bueno, todo va a estar bien, bueno, estas instituciones empiezan a colapsar de alguna manera o a reformularse, y en el siglo del iluminismo, el siglo de las luces, que tiene que ver justamente con los grandes pensadores previos a la Revolución Francesa, o que devienen en la Revolución Francesa, por supuesto, como Rousseau y los filósofos contractualistas, no sé si escucharon de alguno de esos, de estos muchachos, tiene que ver con estas cuestiones. Se conforma la sociedad de masas. El advenimiento de la sociedad de masas, a finales de los 1800, termina con, bueno, las revoluciones de las que hablaba Francisco la semana pasada, las revoluciones de izquierda o socialistas, si se quiere, comunistas, las guerras mundiales, ¿no? Que el siglo de las luces se irrumpe con, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, sobre todo. En este contexto, este marco histórico, el hombre que piensa, que crea máquinas, que resuelve, bueno, todo esto colapsa en la Primera Guerra Mundial porque es donde empiezan a pensarse, o sea, nosotros estamos fabricando máquinas para un mundo mejor, hoy lo que se hablaba en aquella época, y sin embargo lo que se ha hecho es generar armas de destrucción y, bueno, las grandes matanzas que han habido en el siglo XX, ¿no? Y bueno, todas ellas, ¿no? Todas ellas. Sigo admitiendo compañeros. A raíz de esta situación y luego de la Primera Guerra Mundial y en el marco, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial, hay toda una corriente, ¿no?, de pensadores del conductismo, lo que se llama conductismo, que de lo que deviene la teoría funcionalista, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente, y de sus distintas teorías, ¿no?, y ramas de estudio, que tiene que ver con... Me tomo un mate mientras
Ustedes reflexionan sobre lo que acabo de decir. Y estas cuestiones que tienen que ver con la filosofía conductista, cómo se instala y cómo piensa el funcionalismo a qué viene, ¿no? Y estas primeras definiciones sobre comunicación de masas o objetos de trabajo que tienen que ver con los grandes medios de comunicación y cómo se veían en ese momento y qué pasa con estas cuestiones. En este sentido, el funcionalismo, que es una corriente que se ampara, ¿no? que nace en Estados Unidos, el primer cuarto de siglo, o el segundo cuarto de siglo, si se quiere, del siglo XX, alrededor de 1930, son los primeros escritos, donde ya la radio está instalada, donde ya hay un pichicho ahí, hay un pichicho, está muy bien. Y es un gran medio de comunicación, la radiofonía sobre todo. El funcionalismo que se ampara en las cuestiones que tienen que ver con la filosofía conductista, esto quiere decir que el conductismo se entiende, hace una analogía entre el cuerpo humano y la sociedad. ¿Sí? Entiende que las instituciones son órganos de ese cuerpo y que si funcionan bien los órganos, funciona bien la sociedad. ¿Sí? Entonces, se concibe la sociedad como un cuerpo orgánico. ¿Estamos bien hasta acá? Pueden irme charlando por el chat si quieren. Lo de Durkheim sería, ¿no? Vamos. Durkheim es anterior, pero sí tiene que ver con Durkheim. Tiene que ver con los escritos de Emil Durkheim, por supuesto. Pero Durkheim es anterior a los conductistas per se. Durkheim es uno de los grandes filósofos, si se quiere, de los 1800, la segunda mitad, y analizaba estas cuestiones. Su gran libro es El suicidio, ¿no? Que analiza el suicidio. Y lo que entiende Durkheim, así después de leer un libraco importante, a las conclusiones que llega, es que la gente que se suicida, estamos hablando de 1800, ¿no? Padre de la sociología, es uno de los padres de la sociología, así es. Positivista y dice que los suicidios son hechos sociales, o sea, es el primero que lo define como... Claro, es un hecho social, pero que en líneas generales el obrero, el trabajador, la persona que está ocupada, el proletario, si se quiere, no tiene grandes índices de suicidio, sino que la gente que se suicida, en líneas generales, es el burgués que, bueno, tiene más tiempo como para pensarlo y tiene la vida más resuelta, y es un poco uno de estos filósofos positivistas, claro, que padre de la sociología, como me dijeron acá, lo cual es cierto, uno de ellos. Claro, sí. Es interesante. Pero bueno, sí, el conductismo, si se quiere, está reflejado en el trabajo de Emil Durkheim, claro. Sí, claro. Ahí le contesto a Julieta que está escribiendo. ¿Podría, profesor, repetir la relación que hacen los conductistas? Así, porque no llegué a notarlo. Entienden que a la sociedad o a la vida social la entienden como un fenómeno orgánico. Hace una analogía entre un cuerpo y la sociedad, donde las instituciones vendrían a ser los órganos de ese cuerpo social, si se quiere, en el cual, bueno, las instituciones son el Estado, la Iglesia, la escuela, etcétera, donde si todo eso funciona, están satisfechas las necesidades de los habitantes de esa sociedad, y si algo de eso colapsa, bueno, la sociedad se va a la B, para decirlo en criollo. Perdón, sí, también tenemos un canal en YouTube.
Sí, claro que tenemos un canal en YouTube que es el de Taller de Medios. Ahí están los videos también. Pero bueno, no, algunos están cortados, no se fíen de esos porque no son los que están a full. El funcionalismo trabaja, si se quiere, sobre los medios masivos de comunicación. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, cuando uno habla del cuerpo social, o si escuchan hablar del cuerpo social, entiendo que lo habrán escuchado en algún momento, se refiere justamente esa forma de expresión deviene del conductismo, deviene de aquel pensamiento y aquellas cuestiones que trataban estos personajes de aquella época. Lo que buscan es el equilibrio social, ¿no? Y a eso se refiere. Están muy influenciados por el estudio, bueno, de los medios masivos y su relación con la sociedad, que bueno, acá estoy leyendo un par de cosas que bueno, a veces me cuelgan. Y tiene que ver con, sobre todo, el tratamiento, o las primeras teorías tienen que ver, sobre medios masivos de comunicación, tienen que ver con el ejemplo de Pavlov sobre el perro, ¿no? El perro de Pavlov, no sé si vieron la caricatura que está en la clase, que bueno, lo que entiende Pablo básicamente es que a cierta, si se quiere, a cierto estímulo, el perro responde de cierta manera. Si antes de comer al perro se le hacen, claro, reflejo condicionado, así es, así es. Si le hace sonar una campanita, el perro cada vez que suena la campanita va a entender que es el momento de comer. Estas primeras hipótesis se trasladan al funcionalismo y las teorías comunicacionales de esa primera etapa, ¿no? Que tienen que ver con explícitamente con esta situación de creer al medio de comunicación omnipotente y decir, bueno, emisor, mensaje, receptor. El emisor dice, el receptor entiende lo que dice el emisor. En este caso, los medios masivos de comunicación en este momento eran las radios, sobre todo. Entonces, se entienden los medios masivos de comunicación como una forma de manipular a las grandes masas. Y lo encuentran como una herramienta de manipulación, sobre todo, porque, bueno, vean lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, lo que pasa en la Segunda, y cómo a cierto estímulo, si se quiere, cierta respuesta del público en general. Esto de la teoría de la aguja hipodérmica sería... Sí, sí. La teoría de la aguja hipodérmica es una de las primeras teorías de Harold Laswell, que justamente entiende que se emite un mensaje o sea, el medio de comunicación, masivo de comunicación, emite un mensaje, el receptor lo entiende y obra en consecuencia de ese mensaje. Nosotros que somos estudiantes de comunicación o comunicadores o, bueno, entiendo que somos todos ese tipo de gente que se preocupa por la comunicación o trata de capacitarse al respecto, sabe que hoy no es así. Pero bueno, esta gente está influenciada por los primeros eventos de hasta mediados del siglo XX, donde estamos hablando de imágenes que tienen que ver con el alistamiento al ejército, con cómo defender guerras mundiales, cómo defender un país, cómo se consumían ciertos productos, y sobre todo lo que pasó con la Guerra de los Mundos, ¿no? Con la gran performance que hizo Orson Welles en ese momento, donde hay gente que creyó efectivamente que había un ataque alienígena. Entonces, a raíz de estos eventos dicen, che, pucha, esto, sigo admitiendo gente, esto, está pasando esto, la gente consume algo en medios de comunicación masivos y responde de cierta manera, como el perro de Pavlov, básicamente. Todos esos estímulos se convierten en la misma respuesta. Son formas de manipular a las masas. La teoría de la aguja hipodérmica justamente dice eso. Ante un estímulo, una respuesta determinada. Básicamente.
Entonces instala la idea que los medios masivos pueden manipular a las masas. Lo cual, ¿qué opinan ustedes al respecto de esta situación? O sea, ¿es así? ¿No? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, entonces no estaban tan equivocados, ¿no? Los teóricos de allá por principios. Sí, son formadores de opinión pública, viene después. En este momento lo que estamos diciendo es que estas primeras teorías tienen que ver justamente con la propagandística militar que se hizo en aquellos momentos. La propagandística sobre la... ¿Cómo? No, perdón que interrumpa, pero me parece súper interesante el video que dejaron sobre el enfrentamiento entre Hertz y Pulitzer, porque grafica muy bien cómo la competición entre esos dos periódicos lleva digamos, a la guerra por la información y por el liderazgo del mercado, en un momento digamos, al condicionamiento de cómo se maneja la información que se emite, no solamente pensarlo desde la lógica de la manipulación, sino del interés de los propios medios, y cómo por el interés de los propios medios condicionan también incluso la política. Digo, esta situación de la guerra de Cuba con España es súper gráfica de este momento histórico del que estás hablando. Sí, claro. En palabras de Harold Laswell, lo que dice Laswell en 1927, o sea, las técnicas de la propaganda de la Guerra Mundial de 1927, dice: identifica mecanismos de persuasión y afirma que la propaganda permite la aprobación de los ciudadanos a ciertos planes políticos sin la necesidad de usar la violencia, sino a través de la manipulación. Esto es la teoría de la aguja hipodérmica. Corta. El medio masivo emite un mensaje, las masas responden de X manera. Si bien uno diría, che, esto es así, en realidad no es tan así porque hay muchos factores que tienen que ver con la comunicación y no es necesario esto. Sin embargo, para hacer una primera aproximación en 1927, 1930, es bastante importante. Entonces sí, sería como una coerción pasiva, una cuestión así. Por eso decía como algo sin violencia. Como que sería como una manipulación pacífica o pasiva, no violenta. Lo que ellos consideraban en ese momento. Se considera hoy también, ¿eh? El funcionalismo sigue funcionando, por lo menos en Estados Unidos, y pasó lo de Trump no hace tanto, el año pasado fue, que bueno, rompió con un montón de estándares comunicacionales que tenían que ver con esto, cuestiones que pensaban que se pasaban solo en el tercer mundo y en países subdesarrollados, pasaron en Estados Unidos. Le dieron de baja las cuentas de Twitter, las redes sociales, la Fox no le emitió, que es la cadena de él, no le emitió los comunicados. Entonces, bueno, allá también entienden que el límite de la democracia es lo que pasa con Cambridge Analytica y bueno, todas estas cuestiones, que es como el límite del pensamiento y el voto democrático tiene que ver, es lo que está en cuestión hoy. Pero bueno, toda esta gente que venía pensando en la comunicación viene de ese lugar. El segundo modelo, bueno, acá define, lo voy a leer directamente. ¿Me oyen bien? Ok. Más o menos. Ok. Define la comunicación como un proceso intencional que busca un efecto concreto y que es medible porque da lugar a la conducta visible. La comunicación es unidireccional, ya que el emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe de manera pasiva, que es lo que dijimos. O sea, estoy repasando los conceptos. Así a ver si me olvido de algo y ya que estamos lo repasamos. Influencia de la psicología conductista, estímulo-respuesta, la propaganda como medio para generar la adhesión de las masas, la simetría de los roles. La acción es del emisor que envía el mensaje produciendo así un estímulo. La pasividad está en el receptor porque solo lo recibe y reacciona de una manera uniforme. ¿Me quieren ir dando el presente? Que ya somos... Suma Romina también. Somos 50 y pico. Esto plantea si se quiere, un pensamiento sobre el medio omnipotente, ¿no? El contexto social influye y
y los mensajes se reciben de la misma manera. Eso es súper importante. Nos quedan 5 minutitos, nos conectamos después de 10. Se pueden hacer un mate o alguna cuestión para seguir charlando. Lo que viene después es la teoría matemática de la información. Lo que viene después, digo. En este mismo contexto, en este mismo lugar donde también se desarrollan la electrónica, sobre todo, están los laboratorios Bell, Edison, no Edison Cavani, que lo quieren traer a Boca. Edison, Thomas Alva Edison. Bueno, hay muchos documentales de Tesla ahora, ¿no? Que bueno, es ese genio que le han robado todos los inventos. Pero bueno, Shannon y Weaver, que son los inventores de la teoría matemática, lo importante es que esta gente trabajaba en el laboratorio Bell, estaban diseñando teléfonos, métodos de comunicación. Tengo 39 presentes, me faltan por lo menos 9 personas más. Ahí va. Lo que nos dice Shannon y Weaver, o lo que piensan Shannon y Weaver, ellos arman un método que tiene que ver con un esquema de la comunicación que tiene que ver básicamente con no lo matemático, pero sí lo electrónico. El tema es que esta cuestión electrónica que ellos desarrollan se la lleva al ambiente social o antropológico de aquellos momentos y se la toma como válida. Pero esta gente estaba desarrollando cuestiones que tenían que ver con la electrónica. Entonces aparecen un montón de factores, ¿no? En estos esquemas. El factor que, bueno, no está demostrado, pero el primer factor semiológico, la primera cadena emisor-mensaje-receptor, eso lo conocemos todo, por lo menos de primer inferior, como decía mi abuela, entiendo que se refiere a primer grado, tiene que ver con somos 49 y tengo 44 presentes. ¿Alguno ahí está con el micrófono muteado? Vamos que cierra. En este sentido, este esquema, para la electrónica, si se quiere, para la construcción de medios de comunicación, estamos hablando de aparatos como el Telarmonium, ¿no? En ese momento la gente estaba con el tema de la electrónica y era incipiente y desarrollando las líneas telefónicas y bueno, estaba el tocadiscos, ¿no? Estaban estas cuestiones que fueron apareciendo en la grabación musical, que no es menor. Las grandes cadenas radiofónicas que ya existían, pero bueno, ya estaban en pleno auge. El Telarmonium, perdón, ya que estamos. El Telarmonium fue un instrumento musical que se usó una sola vez en la ciudad de Nueva York, que funcionaba con las líneas telefónicas de la ciudad. Yo sé que a ustedes les importa un pito esto que estoy diciendo, pero para la época fue muy importante, fue un fenómeno muy importante. Colapsaron las líneas telefónicas, fue todo un bodrio, no se volvió a usar nunca más, pero bueno, es importante para saber cómo pensaba la gente de aquel entonces, en qué estaba pensando, qué querían hacer. Este desarrollo de Shannon y Weaver tiene que ver con este tipo de cuestiones. Trabajar en un laboratorio para diseñar dispositivos comunicacionales. Queda un minuto y cierro, ahí estamos, ahí cayó Brian Jiménez, crack. Déjame ver que guardo esto, no recuerdo cómo es. Fenómeno. A ver si lo tengo acá, déjenme ver algo. Si tengo el esquemita y lo puedo mostrar, parece que va a ser más cómodo. Antes de que... Perdón, ahora estamos. Comparto pantalla este minutito. Bueno, acá está el esquema de la comunicación, donde hay una fuente de información, un mensaje, un transmisor, señal. Aparece el concepto de ruido en una comunicación, que el ruido hoy por hoy se toma como cualquier
inconveniente en la comunicación que tengamos nosotros, por ejemplo, dentro del chat. O sea, ustedes entienden que es a las 18 cuando era 18:30, bueno, eso es ruido. Hubo una malinterpretación de algo que nosotros llamamos. Una señal recibida, un receptor, un mensaje y un destinatario. El receptor es la radio, es una radio hogareña, estaba pensando en este momento, y el transmisor es, por supuesto, una antena de radio o una transmisora, que envía una señal, que puede ser amplitud modulada o frecuencia modulada. Bueno, todo el ruido, ellos se refieren al ruido como justamente esta cuestión que tiene que ver con